tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje, donde seguimos analizando todo lo que se mueve en el sector energético, en el sector eléctrico, con esa propuesta que fue aprobada la semana pasada, o fue avalada, mejor dicho, la semana pasada, esta semana, perdón, por la Comisión Europea. Vamos a ver cómo se materializa ese tope del gas, ese límite en el precio del gas en el mercado mayorista para amortiguar el pool diario. Y de eso y sobre las tarifas reguladas, que son el verdadero centro de atención de todo lo que está ocurriendo durante estos meses en el mercado eléctrico español. Recordemos que es uno de los mercados donde existen más tarifas reguladas, donde hay mayor número de consumidores acogidos a esta posibilidad de tarifas reguladas en PVPC. Bueno, pues sobre todo eso vamos a hablar hoy con distintos invitados. No sin antes aclarar cómo se encuentra ahora mismo el mercado, cómo están, como hacemos todas las semanas, últimamente con la crisis energética. El petróleo, por ejemplo, hoy pues se encuentra en estos momentos en el entorno de los $108. Vuelve a subir, vuelve a incrementarse el precio del petróleo porque no está nada claro cuándo puede acabar esto y porque hay muchas indecisiones, hay mucha inestabilidad sobre el futuro de esta situación económica que estamos atravesando. El precio del gas, precisamente el que se quiere topar en España de los mercados regulados, estamos ahora en los 100, aproximadamente 100 euros megavatio hora. Se mueve en ese entorno, vamos a ver qué es lo que ocurre, y el precio de la luz para mañana, como referencia, algo más de 180 euros megavatio hora. Es sábado, suele ocurrir que los sábados baje el precio de la electricidad porque no hay tanta demanda. Bueno, con estos visos, sobre estas bases, vamos a hablar con el primer invitado que tenemos hoy, que es Luis del Barrio, de Arthur de Little. Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues agradecido de que participes hoy en este programa. Estaba comentando hace un momento que una de las características del mercado eléctrico español es que hay muchísimos consumidores, no ocurre tanto en otros países, pero aquí hay muchísimos consumidores que están acogidos a la tarifa regulada de la luz en España. Luis, ¿cuáles son las características de esta tarifa? Sobre todo para que la gente, para que quien la tenga, porque ya sabes que hay mucho consumidor que desconoce incluso qué tarifa tiene contratada. La CNMC habla de hasta un 60% de los consumidores no saben qué tipo de contrato tienen. Pero bueno, ¿cuáles son las características en España, que esto es importante, luego hablaremos de otros países, de la tarifa regulada de la luz? Pues efectivamente, lo más característico de la factura de la luz que tenemos nosotros, o de la PVPC, como llamamos, es la amplitud que tiene, ¿no? Cualquier consumidor de menos de 10 kilovatios puede acogerse a esta tarifa, lo que deja más o menos unos 20 millones de potenciales consumidores, de los cuales más o menos un 40% sigue estando en esta tarifa. Muchos de ellos seguramente son los que no conocen qué tarifa tienen. Y la otra singularidad que tenemos en el mercado español y con esta tarifa nuestra es que está completamente indexada al mercado eléctrico, cosa que no ocurre prácticamente en ningún otro país de nuestro entorno, porque tiene una serie de problemas, ¿no? Entonces, las dos principales cosas que nos identifican es que es demasiado amplia, demasiada gente puede acogerse a dicha tarifa, y la forma en la que tenemos de ligarla directamente a la volatilidad del mercado. Cuando hablas de que está ligada al mercado pool, yo es que lo veo además porque hay mucha gente, conocidos por la calle, nos preguntan, esto del megavatio hora, cuando me afecta, porque tengo la tarifa regulada, ¿en qué medida me afecta, ¿no? ¿Cuál es esa conexión que hay entre esta cifra diaria de la que venimos hablando todos los días y a todas horas, del megavatio hora, con el PVPC, con el pool, con a cuánto me están cobrando ese kilovatio hora en casa cuando enciendo la luz o cuando pongo el horno, por ejemplo? ¿Cuál es esa vinculación? Sí, efectivamente es la pregunta que más nos hacen, ¿no? Cuando trabajas en el sector. Realmente lo que vemos es que tenemos una parte que efectivamente son los peajes, que es una parte regulada, y luego tenemos y es fija, por tanto no varía en función de nuestro consumo, y luego tenemos la parte que sí varía en función de nuestro consumo, que es la que está directamente ligada al precio de la electricidad que vemos en la subasta y la cual vemos en las noticias día a día. Para explicarlo de manera más sencilla, imaginémonos que el abono transporte estuviera ligado al precio del Brent, y cada día
que hubiera una distinta cotización del Brent, pues el abono transporte te pudiera subir o bajar el precio en función de cómo estuviera cotizando el Brent. Un día puedes coger el autobús, al día siguiente no puedes permitirte coger el autobús. Pues un poco el diseño que tenemos ahora mismo de tarifa regulada en España, que debería tener el fin de proteger a los consumidores, nos expone a la volatilidad del mercado y hace que en la situación actual, pues como antes estabas introduciendo, se haya tenido que intervenir el mercado eléctrico para evitar que los consumidores sufran esta alta volatilidad derivada de que trasladamos el precio de la electricidad a nuestros consumos en nuestras casas, lo cual nos deja desprotegidos ante cambios bruscos del mercado. Claro, es que fíjate, una tarifa que está pensada para proteger, una tarifa regulada legalmente, con un margen de beneficios mucho más pequeño que pueden tener las compañías, al final es la que más ha impactado durante estos últimos meses en esta crisis energética, ¿no? Son los consumidores que teóricamente deberían estar más protegidos, es sobre los que más ha impactado en esta situación. Algo que, por cierto, Luis, no ocurre, o no sé si ocurre tanto o en esa medida o en esta proporción en otros países europeos. Has comentado antes, en España hay dos características de la tarifa regulada. Primero, que es muy amplia, que cualquier consumidor, quiero decir, particular, se puede acoger a ella. Y luego la otra característica, lo que decías, esa vinculación, ¿no? Esto no ocurre así en otros países. Hay tarifas reguladas, pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo se establecen? Claro, en el resto de países europeos es cierto que Suecia durante algún tiempo tuvo una tarifa algo similar y la eliminaron precisamente por los problemas de los que hemos hablado, pero en el resto de países, lo primero, no es tan amplia, es decir, no todo el mundo puede acogerse a esa tarifa, sino que los consumidores que pueden acogerse normalmente son consumidores más vulnerables, más parecido a lo que llamamos aquí consumidores vulnerables o bono social, y eso ha permitido también que los estados puedan dar subvenciones para arreglar la situación sin tener que gastarse 5 billones de euros, como tendría que ser en el caso español. Y, por otro lado, lo que hacen en otros países europeos es ligarlo a una cesta de productos de más largo plazo. Así, por ejemplo, se ve claramente que los precios en Portugal, que se fijan a través de subastas secuenciales, son mucho más bajos que los precios que estamos sufriendo en España. Entonces, somos el único país de nuestro entorno en el que la tarifa es tan volátil y, sobre todo, ha tenido un impacto tan negativo en todos los ciudadanos. La mayoría de ciudadanos que no están acogidos a esta tarifa y que están en mercado libre, recordemos que tienen tarifas fijas. Por tanto, ven amortiguado este impacto. Sabes que a finales del año pasado, bueno, en torno al mes de septiembre, después del verano, el Ministerio de Transición Ecológica inició un procedimiento, pues precisamente para cambiar la tarifa regulada, el PVPC, ¿no? Que viene de 2014, también de otra crisis energética que hubo en aquel momento, crisis eléctrica, con aquellas subastas que se ponían en cuestión. Bueno, pues se cambió al actual modelo. Ahora el Gobierno, en principio, inició ese procedimiento en septiembre, pero prácticamente lo paralizó. Se encuentra en la cuneta. No hay previsión por ahora. La ministra de Transición Ecológica ha comentado que posiblemente en el próximo año, si ven cómo evolucionan los precios con este tope del gas, se podría reformar. Pero si se llegara a cambiar el PVPC, Luis, ¿por dónde podría o debería venir esa reforma, esos cambios, ¿no? Que por otra parte piden también muchas compañías eléctricas? Efectivamente, bueno, y algunas asociaciones de consumidores, no olvidemos que las asociaciones de consumidores que antiguamente eran bastante más reacias a este cambio, ahora cuando han visto los altos precios, pues empiezan a ser también más favorables a buscar alternativas. Efectivamente, como decías, esta tarifa se estableció en 2014, desde entonces no se ha reformado. Recordemos que antes teníamos las subastas CESUR, que también generaron problemas. Y nosotros lo que pensamos desde Arthur de Little y los análisis que hemos hecho, lo que nos lleva a pensar es que hay que actuar sobre el volumen, porque no tiene tanto sentido que gente que tenga hasta 10 kilovatios de consumo, que lo que deja fuera son grandes mansiones básicamente, o gente que tenga piscinas y depuradoras, que sea tan amplio, ¿no? Debería de ser más reducido, lo que daría la posibilidad de gestionar mejor estos momentos de crisis, como ha pasado en otros países donde sí se ha podido dar ayudas directas a los consumidores, cheques a esos consumidores para que puedan
pagar su factura. Y por otro lado, el modo en el que fijamos el precio debería de ir no solo a minimizar el coste, sino que debería de minimizar la volatilidad y el riesgo, del mismo modo que el alquiler social tiene un precio fijo, independientemente de lo que pase con los precios de la vivienda o con el precio del alquiler. La tarifa debería de buscar tener precios de largo plazo más fijos. Por tanto, crear una cesta de productos de futuros que permitiera tener una señal de precio fija durante periodos más largos de tiempo, que por tanto erradicáramos esa volatilidad del mercado y en este primer momento nos permitiera también, ¿por qué no?, subsidiar un poco los altos precios actuales con los precios de 2023, 2024 y 2025, que son mucho más bajos. Entonces, pudiendo hacer una media ponderada, también podríamos ayudar a bajar con este nuevo mecanismo los precios de la electricidad. Entendemos, por tanto, que hay vías para hacer una reforma y hacer una reforma más pronto que tarde, ¿no?, para evitar que los consumidores sigan siendo los mayores perjudicados y que no tengamos que hacer la intervención que estamos haciendo en el mercado eléctrico, que lo que nos lleva es a volver al ancho de vía ibérico, ¿no? Nos separa de Europa nuevamente y, sobre todo, subsidia la luz de los consumidores franceses. Por tanto, vemos que esa vía es peor que reformar la tarifa, que es el foco del problema. ¿No ves, Luis, entonces con muy buenos ojos ese tope, ese límite al gas? O sea, ¿crees que puede ser más perjudicial que beneficioso? Bueno, va a ser beneficioso para la gente que esté, para los consumidores que optaron para la PVPC, pero imagínate la gente que tenía tarifa fija y va a haber socializado ese subsidio, va a tener que pagar más por su luz para que los de la PVPC paguen menos. Vamos a tener más emisiones de CO2 porque a menor precio, mayor demanda y por tanto vamos a tener que arrancar más ciclos combinados. Vamos a subsidiar a los consumidores franceses y va a ser muy difícil que se siga desarrollando renovables bajo el marco del PPA, ¿no? Porque ¿quién va a firmar un PPA con esta incertidumbre regulatoria? Por tanto, una medida que parecía muy buena porque abarataba la luz, resulta que solo abarata la luz a un 40% de la población, al resto se lo sube, aumenta las emisiones de CO2, abarata la luz en Francia y nos separa del sistema europeo. Pues no parece que a nosotros no nos parece que sea la mejor vía de solucionar el problema. Con esa consideración, esa última consideración, nos quedamos. Vamos a ver cómo se plasma esta medida en el decreto que posiblemente la semana que viene o la siguiente apruebe el Consejo de Ministros y luego veremos, pues lo que dices, esas repercusiones que ahora a lo mejor no se tienen en cuenta, pero que pueden llegar después a medio y largo plazo. Luis del Barrio, de Arthur de Little, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de la tarifa regulada porque, como decíamos al principio del programa, es la que está en cuestión, no tanto entre los consumidores, o también, porque después hablaremos con una organización de consumidores y nos relatará qué es lo que están haciendo muchos hogares trasladándose precisamente de la tarifa regulada a la tarifa libre. Eso lo dejamos para después. Ahora vamos a hablar de la propia tarifa, de sus características, con Pedro González, director de regulación de AELEC. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José María. Gracias por participar a ti y a AELEC esta mañana aquí en Alto Voltaje. Decía que la tarifa regulada es la que está un poco en cuestión y en la que se ha convertido el epicentro de toda esta polémica, de toda esta situación de precios que se han disparado y es por las propias características que tiene la tarifa regulada en España, ¿verdad? Esto sí que es una especie de excepcionalidad, ni ibérica siquiera, pero española, ¿verdad? Esta tarifa regulada que tenemos. Sí, es correcto, ¿no? Lo que nos apuntaba ahora mismo Luis, pues describe perfectamente la metodología de fijación de esta tarifa, que viene caracterizada, por un lado, por vincular todo el consumo al precio horario del mercado diario, lo cual es efectivamente una singularidad española dentro de la Unión Europea, pero que además presenta otra serie de características. Es decir, es una tarifa
que además no recoge todos los costes que debiera recoger. La normativa europea en este sentido es clara, habla de la necesidad de suficiencia a la hora de proveer este tipo de productos de precios regulados, pero sin embargo vemos como, por ejemplo, no incorporaba tradicionalmente el coste del bono social, que sí que tenían que pagar las comercializadoras de referencia, no estaba incluido dentro de los costes a repercutir a los consumidores. Tampoco estaba repercutido, por ejemplo, el coste del canal presencial, que pensando en este tipo de tarifa probablemente enfocada a consumidores vulnerables que precisamente seguramente requieran más del canal presencial en lugar de las alternativas de Internet, pues tampoco estaba reconocido, y todo ello pese a que el Consejo de Estado o la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia así lo señalaban, tampoco estaba reconocido, y también aportaba un margen comercial pues que nosotros siempre hemos intuido que era bastante dudoso si lo comparamos con otros países y con otras jurisdicciones, ¿no? Por tanto, no solamente es una tarifa típica porque introduce toda la volatilidad del mercado en un consumidor que es precisamente al que habría que pensar que hay que proteger. El año pasado el regulador europeo ACER sacaba un informe haciendo un resumen más o menos de las opciones tarifarias que había en Europa. En este informe se decía que el 40% de los países no tienen ningún tipo de estructura tarifaria regulada. El del otro 60%, solamente Reino Unido, España y Chipre vinculaban esta tarifa regulada con los vulnerables. Por tanto, llama la atención de que al consumidor menos informado seguramente se les ponga a una situación potencial como que es la que está sucediendo, con unos precios extraordinariamente altos, ¿no? Entonces, esos son los elementos distintos. Claro, por lo tanto, Pedro, con esos elementos, y yo sé que las compañías del sector vienen insistiendo, no de ahora, desde hace mucho tiempo, en un cambio en el PVPC, ¿qué cambio se podría realizar? ¿Qué modificación sería un poco la deseable, ¿no? Para aunar todas estas características e intereses, que proteja, pero que a la vez no suponga una distorsión en el mercado y que no esté expuesta a estas subidas que hemos tenido en los últimos meses y que han lastrado muchas economías familiares? Bueno, pues yo creo que lo que está demandando todo el mundo es estabilidad, ¿no? Estabilidad en los precios, una perspectiva de medio plazo o de largo plazo en el cual puedas tener un precio asegurado, y parece que los cambios deberían apuntar en esa dirección. ¿Qué tipo de cambios se pueden introducir? Bueno, pues yo creo que hay múltiples ejemplos, luego podemos repasarlos en otros países, pero básicamente todos apuntan en una misma dirección. Es decir, por un lado, la tarifa regulada debería tender a desaparecer. Es decir, es una solución transitoria, es una solución que está pensada e ideada para dar una salida progresiva para los consumidores menos informados, pero que en un plazo determinado de tiempo deberían estar suficientemente informados para poder realizar esta transición hacia el mercado libre y escoger sus propias tarifas. Pero, mientras tanto, este tipo de consumidor lo que demanda es estabilidad. ¿Y cómo se puede buscar esa estabilidad? Bueno, pues con distintos productos a distintos plazos, en función de lo que detecte el regulador que pueda ser necesario. ¿Significa eso, por ejemplo, un tema de debate, que debemos poner un precio plano único y eso probablemente va en contra del ahorro y de la eficiencia energética o de otro tipo de cuestiones como la integración de renovables? Pues la verdad es que no, son perfectamente compatibles. Una metodología en la que se envíen señales para que la gente tenga incentivos a consumir cuando tenemos exceso de producción renovable, para poder maximizar e integrar toda esa producción renovable, y que se envíen señales cuando esa producción renovable no está disponible, es perfectamente compatible con una solución de un precio medio estable, pensando más en el medio-largo plazo. Claro, porque al final lo que ha sucedido, lo has comentado hace un momento, es que quienes estaban llamados a estar más protegidos en épocas turbulentas como la de los últimos meses han sido los consumidores que más han visto aumentado el importe de su recibo, ¿no? O sea, ha tenido un impacto muy importante en 10 millones de consumidores toda esta situación prácticamente desde el verano pasado, ¿verdad? Efectivamente, nos hemos encontrado una situación bastante paradójica
en dos sentidos. Uno, el que estás apuntando, ¿no? El primero es el consumidor al que se debería tender a proteger más es el que ha estado más desprotegido, por tanto, porque tenía un producto, en este caso la tarifa regulada, que es la que les estaba exponiendo digamos, a esta volatilidad del mercado, mientras, por el otro lado, el 60% de los consumidores domésticos que están en el mercado libre, muchos de ellos han visto cómo su tarifa no solo no ha aumentado, sino que también ha bajado a lo largo de los meses. ¿Por qué? Bueno, pues por las decisiones del Gobierno de mitigar el impacto de la subida de precios, reduciendo la carga fiscal en las tarifas. Por tanto, hemos visto una situación completamente distinta dependiendo del tipo de tarifa, en el que unos consumidores han podido finalizar el año pagando menos de lo que pagaban los consumidores en el PVPC, que han visto incrementado sustancialmente el precio que pagaban por sus tarifas a final de año. Por último, Pedro, como hemos comentado y estabas hablando también sobre lo que pasa en otros países europeos, somos una especie de excepcionalidad. ¿Qué es lo que se establece en la tarifa regulada que pueda existir en Francia, en Italia, Portugal, incluso, que la tenemos al lado y que estamos viendo, por ejemplo, en Portugal, cómo los precios, no los precios de generación, que son los mismos, pero sí el importe de la factura es menor o está siendo menor que a este lado de la frontera, compartiendo el mismo mercado ibérico de generación, ¿no? ¿Cómo funciona en otros lugares? Sí, es correcto. Bueno, como te comentaba antes, hay muchos países que no tienen este tipo de esquemas de tarifas reguladas. Los países del sur de Europa sí tenemos este tipo de esquemas. Los ejemplos que mencionas, pues efectivamente te están dando lugar a distintos esquemas, aunque todos, tanto en Portugal como en Francia como en Italia, todos comparten una característica, y es que buscan una estabilidad en los precios mayor. Así, por ejemplo, en el caso de Francia, se fija a partir de un precio regulado administrativamente que se revisa semestralmente. Esto lo que te da es una estabilidad en las señales de precios, pues que el consumidor no se ve expuesto a esa volatilidad del precio de mercado, y aunque esa tarifa se puede complementar luego con distintos productos a plazo o incluso del mercado diario, la exposición precisamente a ese mercado diario es muy pequeña. En el caso de Portugal, lo comentaba antes Luis también, la manera en que funciona este tipo de esquemas. Las tarifas se revisan trimestralmente, pero vienen previamente a través fijadas con unos precios conocidos ex ante a través de unas subastas de carácter anual y de carácter trimestral, que también tiene una pequeña parte vinculada al mercado spot, entendiendo que el regulador portugués lo que busca también es lo que comentábamos antes, dar una cierta señal al consumidor de cuándo es eficiente consumir y cuándo es caro consumir. En el caso de Italia, las revisiones son de carácter trimestral, pero el precio durante el trimestre es el mismo. Y aunque es cierto que en el caso de Italia el precio trimestral está enfocado a cuál es la expectativa de ese precio, y por eso han tenido importantes incrementos en los últimos trimestres, la estabilidad en el precio trimestral ha permitido, por ejemplo, al Gobierno anticipar medidas para mitigar el impacto de estas subidas. ¿De qué manera? Bueno, pues ha trasladado a los presupuestos generales del Estado una parte de los cargos, que tenía al que hacer frente el consumidor. Por tanto, vemos esquemas tarifarios en los cuales se tiende a garantizar una estabilidad en el precio, mirando productos a plazo, mirando productos en plazos razonables de un año, que tampoco está reñido con introducir cierto componente estacional en el precio para dar una señal al consumidor. Eso es lo que generalmente se establece, pero como digo, también hay muchos países europeos en los cuales lo que prima es el mercado libre y que cada consumidor busque la opción que mejor se ajusta a sus necesidades de consumo, lo cual mejora el conocimiento y mejora en el proceso de contratación exactamente la necesidad de saber cuáles son tus necesidades de consumo y, por tanto, buscar una alternativa atractiva para ello. Pues nos queda claro cómo se mueve el panorama en toda la zona, en toda la Unión Europea, en todos los países, cuáles son las características del mercado aquí, de esa tarifa regulada, pues bueno, que se ha convertido en un arma de doble filo, como estamos viendo en los últimos meses. Pedro González, de AELEC, director de regulación de AELEC, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje.
Muchas gracias a ti, José María. Gracias a vosotros. Vamos a seguir hablando precisamente de esa propuesta que España y Portugal presentaron a la Comisión Europea, que Bruselas ha aceptado, que todavía está pendiente de poner negro sobre blanco en ese decreto del Consejo de Ministros. Y vamos a hacerlo con Rubén Hernández, analista del grupo ASE. Rubén, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por participar hoy en Alto Voltaje con esta cuestión que está, como sabes, en el día a día de toda la actualidad. Rubén, vamos a ver, ese límite en el precio del gas en el mercado ibérico. Hay una ventaja que parece clara, ¿no? La ventaja es, lo acabamos de comentar con Pedro, esos 10 millones de consumidores que están acogidos al precio regulado, pues se van a ver beneficiados. Eso parece que va a ser así. Confírmamelo, pero también te quiero preguntar, ¿cuáles van a ser los inconvenientes? Porque también los hay, aunque puedan estar escondidos por ahora, ¿verdad? Efectivamente, sí. Lo primero y más importante es entender un poco cómo va a funcionar este techo de gas que ha fijado el gobierno, ¿vale? El precio de gas va a continuar siendo el que fije el precio del mercado como viene siendo hasta ahora, ¿vale? Pero su coste se va a minorar. Esa diferencia la van a pagar los consumidores. Es decir, el gas vale lo que vale. El gas, como decíais antes, pues tiene un coste medio de unos 90 a 100 euros megavatio y se va a fijar un precio de oferta máximo de unos 50 euros megavatio. Alguien tiene que pagar ese spread diferencia que hay. Y la ministra ya ha adelantado que van a ser los consumidores, ¿vale? Esta intervención se ha establecido para 12 meses, si bien no se conoce la fórmula mediante la cual se va a ejecutar. Estos 50 euros van a ser, esta media de 50 euros megavatio que se fija, no sabemos si es una media mensual, si es una media diaria o es una media horaria. En principio, aplicando cómo funciona el mercado eléctrico, parece más sensato pensar que será una media horaria y que para los primeros 6 meses se va a establecer un precio máximo de oferta de los ciclos combinados de gas, de la tecnología del gas, de 40 euros megavatio y que para el último semestre serán unos 60, ¿vale? Como ventajas, como decías, pues bueno, evidentemente la primera ventaja es el precio. Los consumidores que están indexados a pool, que pueden ser los pequeños particulares con potencia inferior a 10 kilovatios, como han dicho anteriormente, y que se encuentran en mercado regulado, en PVPC, se van a ver beneficiados, pero no hay que olvidarse también de la industria, ¿vale? La industria, la inmensa mayoría ahora mismo, pues se encuentra indexada a pool y está haciendo que sus costes fijos, su escandallo de costes de productos que ellos manufacturan, se vea increíblemente perjudicado, ¿no? Porque el coste energético, tanto de gas como de electricidad, se ve pues muy perjudicado al alza. De hecho, el IPC, pues como sabéis, es muy cercano al 10%, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que esta medida, en principio, no afecta tampoco a consumidores particulares que se encuentren en el mercado libre o bien en las industrias de alta tensión que tengan cerradas coberturas a precios fijos en los mercados de futuros, o bien mediante PPAs o bien mediante coberturas de precio fijo. Si bien es cierto que, al menos de nuestros clientes, hay una buena parte de ellos que se encuentran a pool por falta de oferta. En cuanto a inconvenientes, existen varios. El primero y más obvio es que cualquier intervención de un mercado pues siempre genera dudas a los inversores. Es decir, cualquier cosa que sea alterar el normal funcionamiento del mercado eléctrico va a provocar una incertidumbre en los inversores, ¿vale? Por ejemplo, un inversor que está pensando en construir una planta fotovoltaica para vender la energía y que ahora mismo se está encontrando con una regulación que le impide vender en el mercado y le impide vender que el mercado le abone más allá de 120 euros megavatio, que es aproximadamente como el tope que se va a fijar en cuanto al kilovatio eléctrico, ¿vale? Que tiene que ver con el precio del gas y tiene que ver con el precio de las emisiones de CO2. Entonces, como he dicho antes, pues genera una incertidumbre enorme. También, por otro lado, distorsiona la señal de precio de descarbonización. Es decir, la Unión Europea, como sabéis, pues ha hecho una apuesta decidida por la descarbonización y por la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Y para ello ha creado un mercado de emisiones, ¿de acuerdo? Que cotiza. Mejor dicho, es humo lo que cotiza, es CO2, ¿no? Entonces, la finalidad de este mercado es dar una señal de precio lo suficientemente elevada para que los consumidores y los productores de electricidad puedan reducir su huella de carbono. Y una buena alternativa para la industria y los generadores son las energías renovables. Pero para que ellos hagan una inversión en energías renovables, la señal de precio tiene que ser óptima. Y esta debe ser lo suficientemente elevada como para que merezca la pena la inversión, ¿vale?
Y por último, como también ha apuntado un compañero anteriormente, España exporta energía a Francia y esta energía va a ser más competitiva, la energía española, que va a estar topada, va a ser más competitiva que la propia energía francesa. Entonces los consumidores franceses van a ser los que abonen el diferencial, pero se va a generar un mayor volumen de exportación. Todo lo que quepa en el tubo, en el caudal, ¿vale? La interconexión que tenemos con Francia, para cubrir el excedente de demanda. Y este excedente de demanda se va a hacer mediante ciclos combinados de gas. Entonces la generación de gas va a subir al máximo, todo lo que permita. Entonces es una medida que de alguna manera va incluso en contra de la propia política de reducción de emisiones de CO2 y de huella de carbono que tiene fijada la Unión Europea. Cuando hablaba cuando habla la ministra de Transición Ecológica de distribuir los costes, al final estamos hablando de que para que los 10 millones de consumidores del mercado regulado no paguen tanto o no les suba tanto la factura, se va a repartir entre el resto de usuarios, los de la tarifa libre, ¿verdad? Esto va a ser así, aunque es verdad que a unos precios que también al estar limitados en el pool, pues no les va a subir, digamos, de forma exponencial, pero que al final alguien tiene que pagarlo y parece que va a ser el resto, ¿no? Evidentemente, al final la fiesta la tiene que pagar alguien y alguien tiene que pagar esa diferencia que existe entre el precio real de lo que cuesta el gas, que son 90-100 euros, y lo que se le va a abonar a los ciclos combinados de gas, que se les va a permitir que oferten. Ningún ciclo combinado de gas, evidentemente, va a comprar gas a 100 y ofertarlo a 50. Lo va a comprar a 100 y venderlo a 50, ¿vale? Entonces, alguien tiene que pagar la diferencia. Está claro que el gobierno no va a ser mediante presupuestos generales del Estado y en última instancia lo pagarán los usuarios. La ministra ha dicho que lo van a pagar los consumidores, si bien no ha especificado cómo. De nuevo, lo más razonable parece que este coste vaya contra la tarifa. Es decir, existe un escandallo de costes del Sistema Eléctrico Nacional, donde están todos los costes, los peajes y los cargos, donde están todos los costes del sistema, ¿no? Y entonces, este va a ser un coste más que irá contra el escandallo de costes del sistema. Entonces, muy probablemente, con una periodicidad trimestral, aunque no necesariamente se cambian trimestralmente, con una determinada periodicidad, se van revisando los peajes y los cargos, ¿vale? Que es la parte de la tarifa que está regulada, que está por el Ministerio de Industria regulada. Entonces, dado que con esta medida el sistema eléctrico, los ingresos y los gastos deben de estar balanceados, ¿vale? Muy probablemente en la próxima revisión que haya, los peajes y los cargos se verán revisados al alza. Recordamos que hay dos conceptos. Está el término de energía, que tiene que ver con la energía que consumimos cada uno en nuestra casa y que si no consumimos nada y apagamos las luces, pues este término de energía será cero. Ahí hay una parte del coste eléctrico que está regulado y también está el término de potencia, que es la potencia que tenemos contratada. Entonces, muy probablemente suban las dos, en la próxima revisión, suban los dos conceptos para poder costear este sobrecoste que supone primar a los ciclos combinados de gas. Rubén, comentabas distorsiones que puede haber en el mercado energético y sabemos que la posición de Alemania y de otros países del este era contraria a limitar el pool del gas en España para a la vez amortiguar el pool eléctrico. ¿Eran temores fundados o son temores fundados? Hombre, esta medida que ha tomado el gobierno es una medida puramente cortoplacista y es anticompetitiva. Existe un mercado europeo que es prácticamente, el funcionamiento es similar y que está abriendo un melón para que otros países aprueben sus excepciones. Y bueno, de nuevo, pues Bruselas podrá aceptarlo o no. Lo que sí que está claro es que se está abriendo un melón que bueno, pues que puede llevar a que los países, por ejemplo, pues ayer escuchamos la noticia de que Rusia no va a suministrar gas o ha declarado que no va a suministrar gas a Polonia y Bulgaria. Estos dos países pueden apelar a la excepcionalidad de que Rusia no les va a suministrar gas, puesto que se lo ha cortado, y pueden pedir una medida adicional. En definitiva, una medida similar de este tipo. En definitiva, lo que estamos haciendo es que estamos alterando el normal funcionamiento del mercado, ¿vale? Estamos interviniéndolo, diciendo que hay una excepcionalidad ibérica y estamos dando pie a otros países para que puedan reclamar en una situación similar a la nuestra. Todo esto son, de nuevo, distorsiones que afectan de una manera perjudicial a los consumidores y que afectan al normal funcionamiento del mercado. Rubén Hernández, del Grupo ASE.
Muchísimas gracias esta mañana por participar aquí en Alto Voltaje, explicarnos esas consecuencias que puede tener el tope del gas. Vamos a ver cómo queda definido en el Consejo de Ministros de la próxima semana o la siguiente, no sabemos todavía cuándo va a ser, pero nos has aclarado muchos conceptos y sobre todo muchas de las consecuencias de las que no se habla sobre esta medida. Muchas gracias por participar. A vosotros, buenos días, gracias. Buenas. Les anunciaba al principio del programa que es que hay un movimiento importante de consumidores que se están moviendo de un lado a otro, de una tarifa a otra, viendo cómo está evolucionando los precios de la luz. Bueno, pues sobre este tema vamos a hablar con Joaquín Segura de Selectra. Joaquín, buenas, ¿qué tal? Aquí. ¿José María? Sí, hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Perfectamente. Fenomenal. Preguntaba Joaquín, te quería decir... Sí. ¿Cuáles son los movimientos que estáis viendo de clientes entre el mercado libre y el regulado? O más bien, del mercado regulado al libre, ¿no? Porque es lo que realmente está pasando. Correcto. Lo primero que hay que aclarar en este asunto, ¿vale?, es que venimos del mes más caro de la historia, como fue en marzo, y que los que principalmente lo sufrieron, esos precios, fueron los clientes del mercado regulado. Además, en 2021 vivimos el mayor éxodo de clientes del mercado regulado al mercado libre, con 1.025.000 clientes, creo, según datos de la CNMC. Entonces, lo que esta medida va a propiciar va a ser un freno, ¿no?, a esa huida al mercado libre por parte de los consumidores del mercado regulado, pero tampoco creemos ni estamos percibiendo o creemos que vamos a percibir un camino de vuelta, ¿no?, del mercado libre al mercado regulado. ¿Es posible esos movimientos, ese movimiento en concreto, cuando se apruebe la medida? A ver, ahora mismo las tarifas que ofrecen las empresas libres en cuanto a precio fijo son muy competitivas y siguen transmitiendo una tranquilidad al cliente a 12 meses vista. Una vez que se acaben esos contratos y que haya que renovarlos, o en el caso de las nuevas contrataciones, ahí habrá que ver qué estrategias pueden seguir las empresas del mercado libre. Creemos que si esta medida funciona como desde el gobierno dicen que puede funcionar, aunque como bien habéis recalcado anteriormente hay que esperar a que fijen algo en el Consejo de Ministros, las empresas, las grandes eléctricas accederán a una electricidad más barata y por lo tanto igual incluso ofrecen tarifas más competitivas. Por lo tanto hay que esperar. Joaquín, una pregunta. Al final, los consumidores optan por la tarifa libre básicamente por esa estabilidad que comentabas, aunque estén, digamos, pagando una prima, o aunque no lo vean, pero están pagando una cobertura, un sobrecoste. Desde luego esa tranquilidad, ¿no?, de no estar pendiente de la fluctuación del mercado es algo que a los clientes atrae mucho, ¿no?, de las tarifas del mercado libre, y más en estos últimos tiempos donde hemos visto grandes alzas, grandes bajadas, grandes impactos que han tenido en la factura del mercado regulado. Entonces el cliente a veces prefiere, ¿no?, esa tranquilidad al hecho de pagar un sobrecoste por la electricidad que está usando. Muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje y aclararnos un poco lo que puede venir, ese movimiento contrario al que estábamos viendo en los últimos meses. Vamos a ver cómo se materializa todo esto. Gracias, María Selectra. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Un saludo. Un saludo. Vamos a ver ahora cuál ha sido la iniciativa sostenible y por dónde se están moviendo las empresas esta semana. Cepsa patrocina El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovables. Cepsa patrocina El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa. La sostenibilidad está siendo clave a la hora de financiar las startups. Un 85% de los inversores españoles tiene intención de invertir en estas startups más sostenibles, según un estudio independiente de Amazon comisionado a FTI Consulting. El 72% de los inversores que se plantean impulsar a startups en España solicita, ya lo está haciendo, a estas empresas más detalles sobre su estrategia de sostenibilidad antes de invertir en ellas. Además, según estos inversores, tener un fuerte perfil de sostenibilidad pues puede ayudarles a las startups a atraer una valoración de un 17% más alta que si no tuvieran esta sensibilidad.
Es, por tanto, una oportunidad para aquellos emprendedores que estén pensando, que estén desarrollando productos y negocios más sostenibles. La mayoría, un 84% de los inversores españoles que participan en este estudio de FTI, afirma que las startups logran mejores resultados a largo plazo si incorporan la sostenibilidad en su negocio desde el principio. Los propios inversores predicen también que uno de los mayores retos a los que se enfrentarán las nuevas empresas el próximo año consistirá en disminuir su impacto ambiental, también seguido de asegurar la propia financiación. CEPSA ha patrocinado El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Alto Voltaje. Ya han visto cómo se encuentra ahora mismo el mercado, cómo están evolucionando las tarifas reguladas. Vamos a ver ese Consejo de Ministros donde se apruebe el decreto en el que se va a topar el pool, el precio del pool a través de una limitación del precio del gas, y comprobaremos enseguida, en los primeros días, si eso tiene reacción fundamentalmente en ese precio del megavatio hora, que les recuerdo mañana estará en torno a 180 euros el megavatio hora, y las consecuencias de que el resto de consumidores que no estén en el mercado regulado pues tengan que apechugar contra esta medida que se ha puesto en marcha. Vamos a ver cómo evoluciona todo en los próximos meses y en las próximas semanas, y muy pendientes, como siempre, de lo que está pasando en Ucrania y su vinculación a los mercados de la energía en estos días de alta tensión. Nos vemos la próxima semana en Alto Voltaje.